Ok, antes de nada, buenas tardes con todos. La clase de hoy, bueno, por temas de fuerza mayor tocó adelantarla, pero bueno, no perdimos la clase, no la atrasamos, diría yo que es lo bueno. Listo, ya nosotros ya vimos prácticamente todo lo que tiene que ver con el capítulo uno, que es en relación al sistema de unidades, prácticamente todo. Y son cosas que uno puede tal vez pensar que ya no se van a seguir utilizando o simplemente el tema solamente termina con el capítulo uno, pero no, son cosas que se siguen utilizando y se van a seguir utilizando a veces inconscientemente a lo largo de todo lo que viene siendo el pre. Las unidades son cosas que van a aparecer por todos lados, pero no solamente las unidades, sino que hay algo más que se considera como una base para lo que viene siendo física, prácticamente un tema que tal vez uno dice, profe, el tema no es tan importante porque más adelante van a venir más temas que son más complicados y yo le doy más prioridad a esos temas. Pues déjeme decirle que no, porque vectores, que es justamente lo que ya estaríamos entrando a ver el día de hoy, que es el capítulo 2, es uno de los temas más importantes de todo lo que tiene que ver con física, porque es algo que jamás va a desaparecer. Siempre va a aparecer vectores en cualquier ejercicio de física, ¿ok? Entonces, denle una prioridad muy alta al tema de vectores. Y digo muy alta porque vamos a hacer. Vamos a poner el mejor de los casos posibles. Pasan el PRA a la primera. En semestre de vectores sigue siendo prácticamente el rey de todo lo que tiene que ver con física. ¿Ok? Así que mucha prioridad al tema de vectores. Si algo no queda claro durante las clases, por favor digan, profe, ¿saben qué? No entendí tal parte, no entendí tal cosa, por favor repita, ya que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora durante todas las clases, que es repetir así sea 3 veces, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con algo sencillo y yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿qué significa para ustedes o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra vector? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? ¿Qué se les viene a la mente? Ya, por ahí me dicen una dirección, ok. Flechas con una dirección recta con magnitud y dirección. Ok. ¿Alguien más que quiere decir algo más? ¿Nadie? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es un vector? Ya, ok. Para física, y ojo, para física, un vector siempre va a ser un segmento de recta. Ya que, como por ahí dijeron, es una recta. Ok, pero no es una recta cualquiera, porque si nosotros nos ponemos a pensar, una recta es simplemente una raya, nada más, o sea, sin gracia y sin chiste. Pero un vector es una recta que es teledirigida. ¿Qué quiere decir que sea teledirigida? Como por ahí varios dijeron, que tiene una dirección. Y obviamente va a tener lo que algunos dijeron por allí, magnitud. Sentido, no. Sé que para algunos de ustedes, eh, no quiero decir para todos, pero imagino que en su mayoría, en algún momento de su colegio, cuando vieron en física el tema de vectores, han de haber escuchado la palabrita de que un vector también tiene sentido, muy aparte de tener una dirección y una magnitud. Ya, realmente un vector no posee un sentido, porque lo que nosotros atribuimos como sentido es aquello que nosotros decimos si el vector es de forma antihoraria o de forma horaria, pero eso de allí ya viene directamente ligado con su dirección, ¿sí? Es como que yo diga que salgo de mi casa y me dirijo directamente hacia el norte y luego voy al sur. Es prácticamente lo mismo decir que salgo de mi casa de forma recta
y luego de unas ciertas calles giro hacia, qué sé yo, creo que dije, salgo de mi casa hacia el norte y luego hacia el sur. Bueno, creo que fue eso lo que dije. Entonces salgo de mi casa, voy hacia afuera y luego regreso. Ya es prácticamente lo mismo, pero ¿qué es lo más formal? Decir que voy hacia el norte y luego hacia el sur, porque estoy atribuyendo una dirección. Atribuirle un sentido ya es algo como que demasiado ambiguo o un poco ya muy obvio, ¿ya? Entonces, ¿qué es un vector como tal? Un vector para física es un segmento de recta teledirigido, el cual posee una dirección y una magnitud. Ya, ¿por qué digo esto de que para física? Ya, porque justamente nosotros también tenemos lo que es el concepto de vector en matemática. Porque sí, justamente un vector también puede comportarse como un ente matemático para poder estudiar una cierta cantidad de dimensiones. Y cuando digo cierta cantidad, puedo tranquilamente decir que quiero analizar un espacio el cual tiene 20 dimensiones. Ya, lógicamente eso es algo que yo no puedo imaginar. Mi mente no es posible de imaginar un espacio el cual tenga 20 dimensiones. A lo mucho y podemos simplemente mentalizar un espacio tridimensional. Y bueno, justamente los vectores en matemática son esa herramienta para poder estudiar esos espacios que nosotros no podemos visualizar como tal. Pero como nosotros no estamos en matemática, estamos en física, un vector simplemente es una recta teledirigida que va a poseer una dirección y una magnitud. ¿Ok? La forma gráfica de poder visualizar un vector es la forma más sencilla, como por ahí varios dijeron, que es una flecha. ¿Ya? En donde podemos decir que de esta flecha, lo que mide o lo que llega a medir dicha flecha, ¿qué va a ser? Va a ser su magnitud. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la dirección? La dirección no es cualquier ángulo, porque uno dice, profe, la dirección es un ángulo. Sí, pero ya algunos de ustedes saben que para hablar de vectores, prácticamente tenemos que estar diciendo que el vector se tiene que ubicar en un plano cartesiano. ¿Sí o qué? En donde justamente el vector va a poder tener una cierta cantidad de ángulos pegados a dos ejes, sea positivo o negativo. Entonces tenemos varios ángulos, los cuales pueden estar junto al vector, pero no cualquier ángulo va a significar realmente la dirección. ¿Ok? Para nosotros, la dirección de un vector siempre va a ser aquel ángulo que se mida justamente desde el eje horizontal positivo. Ya, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo una recta completamente horizontal, entonces la dirección para ese vector va a ser justamente qué ángulo. Y voy a preguntar, ¿este ángulo o este ángulo de acá? Ya, aquí es donde ustedes dicen, profe, allí hay dos ángulos, que fue lo que les dije hace rato. La dirección no es cualquier ángulo. ¿Qué ángulo creen que sea? Digan lo que sea, obviamente si se equivocan no hay problema. O sea, aquí estamos para aprender. El primero, muy bien. La dirección va a ser justamente este ángulo de aquí. Profe, ¿y qué pasa con el otro ángulo? No pasa nada, él es simple y sencillamente un ángulo común y corriente, pero no representa nada como tal para el vector. No es una parte fundamental para el vector, como si es la dirección. ¿Ya estamos claros con esta pequeña parte? Hasta aquí. Sí, ok. Entonces, voy a hacer acá, creo que lo puedo dejar aquí al lado. Voy a escribir algo más aquí que posee una dirección y una magnitud. ¿Ya? Ahora, algo muy peculiar, que es algo que para nosotros realmente nos interesa, y es el cómo nosotros vamos a utilizar a los vectores. Ok, ya sabemos
¿Cómo está compuesto un vector? Ok, sé que tiene una magnitud, sé que tiene una dirección, pero ¿para qué me va a servir a mí saber cómo se compone o cómo se puede comportar un vector? Pues bien, justamente un vector, un vector es, o bueno, puede representar una magnitud física. ¿A qué me refiero yo con magnitud física? ¿A qué me estoy refiriendo con que un vector puede representar una magnitud física? ¿Qué estoy diciendo allí? Capítulo uno. ¿Qué vimos en el capítulo uno? Mediciones. Quiere decir que un vector tranquilamente puede representar una medición. Sí, un vector tranquila y sencillamente puede representar una medición. Lógicamente estamos diciendo que un vector tiene magnitud. Quiere decir que eso mide algo. Pero ¿qué cosa mide? Metros, segundos, eh, kilogramos, no sé, algo tiene que medir. Por lo tanto, un vector sin ningún tipo de problemas puede representar una magnitud física, cualquiera. ¿Ok? Sí, estamos. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso de allí, vamos a tener lo que son las cantidades vectoriales. Ya, si acabamos de decir que un vector puede representar una magnitud física, pues bueno, vamos a tener cantidades vectoriales. Sí. ¿Cómo yo puedo identificar cuando una cantidad es vectorial? Ya, lógicamente, si una cantidad es vectorial, tiene que tener una dirección. Pero, ¿cómo lo vemos de manera más sencilla? Bueno, toda cantidad vectorial, toda y absolutamente toda, no hay excepción, toda cantidad vectorial siempre va a depender de un sistema de referencia, ya que nosotros aquí llamamos sistema de referencia o bueno, utilizamos simplemente un plano cartesiano, ya que es lo más usual. Un plano cartesiano, ya saben, X y Y, obviamente pueden atribuirle el nombre que sea, norte o sur. Esa es otra forma de también poder establecer un marco de referencia. Plano cartesiano. O también tenemos el plano cardinal, que es el que les acabé de mencionar, de norte, sur, este, oeste, ¿ya? Sin ningún problema. Ahora, ¿qué cantidades son las más usuales o las que siempre van a aparecer durante todo el pre? Tenemos a la velocidad, tenemos también al desplazamiento, tenemos a la aceleración y a la fuerza. ¿Son todas? No, hay más. Tenemos también lo que es cantidad de movimiento, que bueno, es un vector que ustedes no van a ver en el pre, pero es un vector. También está lo que es el impulso. El impulso también es un vector, aunque igual creo que los puedo poner aquí para que los tengan en cuenta. Tenemos también lo que es cantidad de movimiento. Las magnitudes derivadas. Si te das cuenta, el desplazamiento se mide en metros y eso no es una magnitud derivada. Así que no necesariamente tiene que ser una magnitud derivada, ¿ok? Tenemos también es el impulso y alguna otra que se me esté escapando. Bueno, hablando de fuerzas, recuerden que en fuerza podemos mencionar varias. La fuerza normal, el peso, la fricción, fuerzas de contacto, fuerzas de atracción, como lo son las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas. Pero bueno, esas son las más usadas, los cuatro primeritos de aquí. Y las dos de acá, bueno, son cosas que van a ver en semestre. Son dos vectores que aparecerán cuando estén en semestre, pero también son vectores. Y todas ellas, todas, sin excepción, siempre van a depender de un sistema de referencia, por lo cual
por lo cual casi me olvido, pueden ser, pueden ser positivas, pueden ser positivas, negativas o nulas, dependiendo, dependiendo de qué, del sistema de referencia, ¿sí? Quedamos claros con las cantidades vectoriales. Al final de cuentas solamente son para tener en cuenta esto de aquí. Y por si acaso alguien se llega a preguntar, profe, ¿y las unidades? Ya, para la velocidad tenemos que es metros sobre segundos, el desplazamiento es en metros, la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado y para la fuerza sabemos que eso es newton y newton no es otra cosa que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Para la cantidad de movimiento es, a ver, eso era masa por velocidad, eso es kilogramo, uy, no, no aparece una acá, es kilogramo por metro sobre segundo. Y para el impulso es lo mismo, kilogramo por metro sobre segundo. ¿Ya? La gravedad, Ok. ¿Alguien va a decir algo? Creo que alguien tiene el micrófono encendido. la gravedad, Eh, Creo que lo metí y creo que iba a preguntar algo. ¿Iban a preguntar algo? No. Continúo. la gravedad no es parte, La gravedad. ¿La gravedad qué es? Solamente dime las unidades de la gravedad. ¿Cuáles una son las unidades para aceleración. la gravedad? Ya, la gravedad es una aceleración. Simplemente cambian de nombre. Es lo que dije acá respecto a la fuerza. Tenemos varias. Tenemos la normal, que el peso, que la fricción, que las fuerzas eléctricas, que magnéticas. Son fuerzas. Todas ellas tienen diferentes nombres. Su naturaleza obviamente es distinta, pero al final de cuentas son fuerzas. Su unidad por lo general son los newton. El peso, ¿qué es? Masa por gravedad. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es eso? Newton. La normal también se mide en Newton. La fricción, de igual forma, también se sigue midiendo en Newton. Son diferentes nombres, pero en el fondo, al tener las mismas unidades, el torque, ¿dónde va? Allá, el torque también es una fuerza, ya que eso es la fuerza necesaria para que un objeto pueda rotar. Ya, pero esas cosas son de semestre. Pero igual, si quieren que lo ponga, lo ponemos. Ya decía yo que me hacía falta un vector ahí. Tenemos lo que es el torque y también tenemos el momento angular. Ya que mencionas torque, también podemos mencionar el momento angular. Ya, ellos también son vectores. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda por si acaso? ¿Alguien más? ¿Todo claro hasta aquí? Con las cantidades vectoriales. Sí, no, tal vez. Hasta ahora, todo claro. Ok. Si alguien se pregunta las unidades del torque, el torque, si no mal recuerdo, era el producto cruz entre un vector radio y un vector fuerza. Ya, creo que eso quedaría en ese caso newton por metro, si no me estoy equivocando. Creo que ahí quedaría newton por metro. Creo que sí. Pero bueno, esos dos vectores no son tan relevantes en el pre porque ni siquiera los estudian ustedes, así que dejémoslos ahí queditos. ¿Ya? Y la cantidad de movimiento y el impulso se representan de la misma forma, pero son diferentes. Son cosas de semestre, pero la cantidad de movimiento, como dije, es masa por velocidad. El impulso no es otra cosa que el cambio de la cantidad de movimiento. Es como decir que la aceleración es el cambio de la velocidad. Ya, más o menos, solamente que recuerda que aceleración es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Acá no, acá es directamente cómo cambia la cantidad de movimiento. Por eso su unidad es exactamente la misma, pero como tal no te diría que representan exactamente lo mismo. Por eso sí los escribí, porque son cosas como que un tanto diferentes. Por si acaso, por si acaso, pero bueno. Listo. Vamos ahora sí con lo otro, que son las cantidades escalares. ¿Ya? Así como tenemos cantidades vectoriales, también podemos tener cantidades escalares. Pues sí,
Eh, en la vida cotidiana y prácticamente durante todo el capítulo uno, bueno, en su mayoría, obviamente, nosotros trabajamos con cantidades que nos vienen a ser representados por vectores. Simplemente vienen a ser números prácticamente comunes y corrientes. Ya, ¿cuál es la diferencia más notoria entre las cantidades escalares y las cantidades vectoriales? Lo más obvio, y es lo que siempre van a coincidir, es que ambos sirven para representar cantidades. ¿Cantidades qué? Cantidades físicas. Sabemos que tenemos el tiempo, mide segundos, o mide horas, mide minutos, mide algo, representa una magnitud física, al igual que una cantidad vectorial. Pero a diferencia de las cantidades vectoriales, las cantidades escalares no poseen una dirección. Poseen una magnitud, eso es lo más obvio, pero no poseen una dirección. Y al no poseer una dirección, obviamente no van a depender de absolutamente un marco de referencia, de ningún marco de referencia, ni plano cartesiano, ni plano cardinal, nada. Simplemente es como que es la oveja negra del rebaño dentro de un plano cartesiano donde hay un pocotón de vectores. Ya, prácticamente él no se ve afectado por nada de lo que existe en ese plano cartesiano o en ese marco de referencia. Quiere decir que aunque yo venga y diga, ok, voy a cambiar el sistema de referencia, los vectores sí se van a ver afectados, pero las cantidades escalares a ellas les va a dar completamente igual. Muy bien, son completamente independientes, como dijeron por ahí en el chat. Entonces podemos escribir aquí que una cantidad de escalar es una cantidad física, es una cantidad física, ¿sabes? Escribiendo en el chat del es una cantidad física el cual no posee una dirección. Debido a esto, debido a esto, no se verá afectado, no se verá afectado por ningún marco de referencia o por ningún sistema de referencia. ¿Ya? Eh, Otra forma también de decirles que son invariantes, o invariables o invariantes, no recuerdo cómo es la palabra exacta, pero es casi lo mismo que decir que no le afecta en lo absoluto cómo varíe el sistema de referencia. Si ustedes se recuerdan, un plano cartesiano es XY, donde dos ejes son positivos, dos ejes son negativos. Y lo más común es que sea para Y positivo arriba, negativo abajo, y para X positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. Yo puedo cambiar ese orden, sí, porque es un marco de referencia, es una referencia que yo establezco. Y yo puedo decir, bueno, se me da la gana de decir que hacia la izquierda ya no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. Ya, ese pequeño cambio afectaría a un vector, pero a un escalar no va a afectar en lo absoluto. Se mantiene invariante, ¿ok? Entonces, simplemente él no va a cambiar. Su valor o lo que mida dicha cantidad va a seguir siendo lo mismo. ¿Ok? Ahora, algo que sí podemos atribuirle a las cantidades escalares es que bueno, no voy a poner es que se pueden, voy a poner directamente se pueden atribuir, eh, a ver, se pueden atribuir algo para que quede más claro. mm, 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 Se pueden atribuir, bueno, para describir, ya sé, para describir las propiedades, ya voy a explicar a qué me refiero con esto aquí, las propiedades de los sistemas que no dependen de una dirección. Ya, ¿a qué me refiero con esto de aquí? Acabamos de decir que un escalar pues simplemente le da completamente igual un marco de referencia. Es muy usual decir que los escalares son siempre positivos.
Ya, y no es algo que esté del todo mal. Los escalares, por lo general, siempre van a ser positivos. Jamás en su vida ustedes han visto que el tiempo sea negativo. El tiempo siempre ha sido, y hasta que se descubre el viaje en el tiempo, que siendo sincero es algo prácticamente muy complicado, el tiempo siempre va a ser una cantidad escalar, siempre positiva. La longitud o la distancia que una persona puede recorrer siempre va a ser positiva. Profe, ¿qué pasa si una persona sale de su casa y luego regresa? ¿Qué pasa con su distancia? La distancia simplemente se encarga de medir absolutamente todo lo que recorrió, desde que salió hasta su punto de llegada y hasta que regresó al punto de donde salió. Y eso siempre es positivo. ¿Puede ser negativo? No. ¿Qué es lo que pasa? Alguien puede decir, profe, si usted me dice que todos los escalares son positivos, ¿qué sucede con la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué me pueden decir respecto a la temperatura? ¿Qué pasa con... Muy bien, puede ser positiva, cero o negativo. Ya, y se supone que eso es algo más, más que se puede atribuir a las cantidades vectoriales. Entonces la temperatura no debería de ser un escalar, debería ser más bien un vector. Porque si tiene la forma de ser positivo o ser negativo, quiere decir que tiene una referencia. Entonces, ¿por qué la temperatura no es un vector? ¿Por qué es un escalar? Ya. Nosotros vemos el negativo en qué unidad. Para nosotros, aquí en Ecuador, la temperatura en qué se mide. ¿En qué se mide la temperatura para nosotros aquí en Ecuador? En Celsius. Muy bien, muy bien. En el sistema internacional se mide en Kelvin. Aquí para nosotros se mide en Celsius. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los Kelvin no son jamás negativos. No existe Kelvin negativo. El Kelvin es una unidad absoluta, siempre positiva. Y es una temperatura. Bueno, muy bien. Cuando nosotros aquí ya utilizamos lo que es el Celsius, que es justamente lo que estoy diciendo aquí, lo usamos para describir cierta propiedad. ¿Qué propiedades? Si la temperatura presenta, como alguien dijo por allí, menos calor o más calor. O dicho de otra forma, con otro ejemplo, también tenemos la energía. La energía es un escalar y ese escalar puede ser positivo o negativo. Pero ¿qué significa su signo? Su signo simplemente me dice a mí o me da una descripción de lo que está sucediendo, si se está ganando o se está perdiendo energía. Lo mismo sucede con la temperatura. El signo positivo o negativo me dice a mí si la temperatura está en un nivel de más calor o en un nivel de mayor frío. Y no significa que sean vectores, siguen siendo escalares. Entonces, una cantidad escalar puede representar una cantidad física que nunca va a poseer una dirección, pero asimismo yo se la puedo atribuir a cualquier cantidad escalar, perdón, para describir su comportamiento o describir su propiedad. Los dos ejemplos que acabamos de dar fue el de temperatura y fue el de energía. Obviamente también aplica para trabajo. El trabajo también es un escalar que puede ser positivo o negativo. Y de la misma forma, al igual que la energía, el negativo me va a indicar que estoy ganando trabajo. Creo que dije positivo. El positivo indica ganancia de trabajo, mientras que el negativo indica pérdida de trabajo. Son cosas que hay que tener bastante en cuenta, ¿sí? Preguntas antes de, bueno, mientras escribo los ejemplos de cantidades escalares, tenemos aquí la rapidez, tenemos también la distancia, tenemos el tiempo, obviamente, y los otros dos que dije que teníamos era la energía. Ya las pongo, déjame, termino de escribir.
la energía, el trabajo y por último, u- uno más había mencionado, ya, la temperatura. Hay más, obviamente, también tenemos lo que es la masa. Entonces, podemos diferenciar a los vectoriales con los escalares por si tienen negativo. Ya, déjame, termino de escribir. Voy pregunta por pregunta. Ya, para la rapidez se mide en metros sobre segundos. La distancia se mide en metros. El tiempo se mide en segundos. La masa se mide en kilogramos. La energía se mide en joules, al igual que el trabajo. Y la temperatura, bueno, la unidad fundamental son los Kelvin. Ya, no los Celsius, son los Kelvin. El Joule, el trabajo es fuerza producto a punto con desplazamiento. Ya, eso sería fuerza por metro, perdón, newton por metro. Eso ya sería kilogramo por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Ya, bueno, sería para ambos, porque ambos son joules. Ya, entonces, podemos diferenciar a los vectoriales con los escalares por si tienen negativo, no siempre. No siempre. Pero date cuenta que lo más usual es que un escalar siempre va a ser positivo. Es muy escaso el que te den negativo. Y solamente son con estos tres señores de aquí. Con estos cuatro de acá, imposible. Es literalmente imposible que tú te topes con una rapidez, con una distancia, con un tiempo o con una masa negativa. Es físicamente imposible. Bueno, también puedes decir, perdí masa atribuyéndole un negativo, pero es algo que nunca se ve, o sea, obviamente. Pero estos tres señores de aquí, ellos sí pueden ser negativos. Es algo que depende. Eh, Date cuenta también de que no es necesario analizarla o pensarla demasiado. Simplemente con saberme cuáles son las más usadas, ya me doy cuenta cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y digo esto porque miren, miren aquí, las unidades de la velocidad, rapidez, desplazamiento y distancia son exactamente las mismas. ¿Miden lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque el uno es un vector y el otro es un escalar. Por lo tanto, no van a medir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y escalar? Que el uno es un vector y el otro es un escalar. Esa es la diferencia más notoria. Si quieres todo a detalle, cuando lleguemos a cinemática. Cuando lleguemos a cinemática, ahí va a quedar más claro cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. Pero aquí, obviamente, él, él depende de qué? Depende de un sistema de referencia. Mientras que él no depende de nada. Y él siempre va a ser positivo. En cambio, la velocidad, tranquilamente puedo decir que voy a menos 90 kilómetros sobre hora. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es la contraparte de la aceleración? No hay. No hay. Desafortunadamente no hay. Esto ya es más de cinemática. Pero la desaceleración es un vector de aceleración, pero en negativo. Bueno, no voy a decir eso, más bien dependerá de cómo esté estructurada la situación para la partícula, ¿ya? Pero la desaceleración simplemente es describir qué sucede con el auto, pero sigue siendo una aceleración, sigue siendo un vector, ¿ya? Y hace rato creo que lo dije, la aceleración es el cambio de la velocidad. La aceleración nunca va a ser el cambio de rapidez, jamás. Jamás. Por eso no hay una contraparte para la aceleración en una cantidad escalar como tal, ¿sí? Porque la aceleración es un vector que netamente depende del vector velocidad. ¿Estamos claros? Hasta aquí. Miren que apenas estamos solamente con la introducción. Con todo, si está claro, levanten la mano, por lo menos. Sí. Ok.
¿Ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro lo de bueno, la diferencia entre un vector y un escalar. Esto más que nada bueno, es del capítulo de cinemática, pero creo que con este pequeño ejemplo va a quedar más claro todo lo que acabamos de ver hace poco, prácticamente hace nada. Vamos a suponer eh, dos personas que quieran participar en el ejemplo. Ya, vamos a suponer que aquí se encuentra Steven y a una cierta posición, bueno, en una cierta distancia, lo que sea, se encuentra por acá. ¿Quién fue el segundo que dijo? Milo. Ya, por acá se encuentra Milo. ¿Ya? En donde tanto Steven como Milo quedaron para estudiar justamente para el examen final del pre. Ya, y resulta que se pusieron de acuerdo para que Steven vaya hasta la casa de Milo para poder estudiar. ¿De qué formas yo puedo conectar estos dos puntos? ¿De cuántas maneras? ¿De cuántas formas puedo conectar o de cuántas formas puede ir Steven hacia Milo? Digan un número cualquiera. Muy bien, van a haber muchas. Prácticamente, perdón, va a haber una cantidad infinita de caminos que yo pueda tomar. O bueno, que en este caso Steven pueda tomar. Por ejemplo, vamos a decir que Steven le da la gana de ir caminando en forma de curva, pero justamente ese camino le permite a él llegar donde Milo. Bueno, resulta que ese fue el primer día. El segundo día, que también va a estudiar a la casa de Milo, se le ocurre la idea ya no de ir por el mismo camino, sino de ir por este camino de acá. Y una vez más, llega a la casa de Milo. Y pueden pasar los días y Steven puede ir tomando una cantidad distinta o una trayectoria distinta para poder llegar de un punto a otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos, como hace rato dije, una cantidad infinita de posibilidades para poder ir de un punto a otro. ¿Sí o qué? ¿Tengo una dirección establecida aquí? No, ¿verdad? Porque tengo una cantidad infinita de trayectos. Y como por ahí dijeron, justamente, déjenme bajo esto, hay un camino que es el más corto, que es justamente yendo en línea recta, que sería simplemente ir desde este punto a este punto de acá. Él también es un trayecto, sin problema alguno, sin ningún tipo de problema. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a llamar esto trayecto uno, esto de acá, vamos a llamarlo trayecto 2, al de verde, llamémoslo trayecto 3 y al de rojo, llamémoslo trayecto 4. Claro, aquí puedo dibujar más si yo quiero, pero con 4 son más que suficiente. Así que yo les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué trayectos son vectores? O bueno, ¿qué trayectos pueden ser representados por un vector o qué trayectos pueden ser representados por un escalar? Voy a poner aquí vectores y por acá escalares. Ya, para vectores, trayecto uno, 2, 3 o 4. Ok, trayecto 4 puede ser un vector. Ya. eh, Luego diré si está bien o no. Luego diré si está bien o no. Ustedes respondan. No importa si está mal. La cosa es que participen. Ya, por ahí me dicen
El segundo, Ferit, me estás diciendo el trayecto 2 para vector. Todos los trayectos pueden ser vectores. Alejandro, tu respuesta es todos. ¿O a qué te refieres? Ya, me dicen por allí todos. Ok, todos los trayectos. Ya, y para la parte de los escalares, ¿qué trayectos serían escalares? ¿Qué trayectos serían escalares? Uno, dos, tres, cuatro o todos. Ya, por ahí me dicen trayecto 2. Ok. Me dicen que el trayecto 2. Me dicen que ninguno puede ser un escalar. Por ahí me dijeron que todos. Ok. ¿Alguien más que se anime a participar? Me dicen por allí trayecto uno. Ok. Me dicen el trayecto 4. Ok. ¿Alguien más? A la una, a las 2 y a las 3. Ok. Si yo quiero saber que, si en este caso, para este ejemplo, qué cosa es un vector y qué cosa es un escalar, primero regresemos acá arriba a la teoría. Las cantidades vectoriales, toda cantidad siempre, bueno, yo aquí no establecí ningún sistema de referencia, pero eso es algo que yo tranquilamente puedo poner sin ningún tipo de problema. Como es Steven, desde donde estoy saliendo, voy a establecer mi marco de referencia justamente en ese punto, sin ningún problema. Entonces yo puedo decir, esto es y positivo, ¿sí o qué? Y esto viene a ser x positivo. Y por acá tendríamos y negativo y por acá también tendríamos x negativo. Ok, establecido el sistema de referencia. Un vector, ¿cómo se compone? Se compone por una dirección y una magnitud, donde la dirección era ¿qué cosa? No podía ser cualquier ángulo, ¿verdad? Solamente podía ser aquel ángulo que nacía o que estaba pegado justo ¿desde dónde? Desde el eje horizontal, en pocas palabras, x positivo. Y miren, aquí está. ¿Qué es esto? Es una recta. Y un vector, ¿cómo se representaba? Con una recta teledirigida. Quiere decir que el trayecto 4 puede ser representado por un vector sin ningún tipo de problema. Sí, puede ser representado por un vector. ¿Ok? ¿Qué pasa con los otros tres trayectos? Puedo decir siquiera que son rectas. El trayecto uno es una recta. El trayecto 2 es una recta. El trayecto 3 no. Son gusanitos, como dijo alguien por allí. Entonces, yo le pregunto, ¿el trayecto 2, 3 y uno son o no son vectores según lo que acabamos de decir? No son vectores. Por lo tanto, todos no son vectores. ¿Sí le quedó claro, señor Alejandro? Exactamente. Aquí está, un segmento de qué? De recta. No dice un segmento curvilíneo. Nada, es una recta. Tiene que ser una recta. Sí, tiene que ser una recta. Señor Alejandro, ¿sí quedó claro? Porque usted me dijo que eran todos. Sí, queda claro el por qué no son todos. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, si acabamos de decir que el trayecto uno, 2 y 3 no pueden ser vectores, entonces lo único que les queda a ellos es ser ¿qué cosa? Es ser la oveja negra del rebaño, ser escalares. Entonces, para los escalares tenemos el trayecto uno, ¿sí o qué? Tenemos el trayecto 2
y tenemos el trayecto 3. Pero ¿qué pasa con el trayecto 4? Por ser vector, ya no puede ser escalar. Miren qué dice aquí. Es una cantidad física. ¿Y qué dijimos hace rato? Que un vector puede representar una magnitud física. ¿Y la magnitud qué era? Era el tamaño del vector, o sea, lo que mide. Y una cantidad escalar es simplemente una medición. Entonces sí, el trayecto 4 también puede ser un escalar. Por lo tanto, para este caso, todos los trayectos son escalares, incluyendo el que es vector. Pero claro, algo a tener en consideración es, lo voy a escribir acá abajo igualmente, el trayecto 4 viene a ser considerado el vector desplazamiento, ¿ya? Mientras que el trayecto 1, el trayecto 2 y el trayecto 3 vienen a considerarse como distancias. Los trayectos, lógicamente, se miden en metros. Y miren acá arriba, para la parte vectorial, el desplazamiento era quien se medía en metros, mientras que en la parte escalar, el que se medía en metros era la distancia. ¿Sí o qué? Metros y metros. Pero entonces, ¿cómo hacemos que el trayecto 4 entre también en este conjunto de aquí? Pues justamente lo que nosotros tomamos es el módulo, ¿sí? Si nosotros queremos decir que el trayecto 4 sea una distancia, eso tiene que ser igual al módulo del desplazamiento. Ya, eso no lo puse aquí. Ya decía yo que algo me hacía falta. Y es que toda magnitud, bueno, todo módulo de absolutamente cualquier vector, módulo de vector, cualquiera, sin importar qué vector sea, su magnitud o su módulo, siempre es escalar, sin restricción. La magnitud de cualquier vector siempre se va a considerar como un escalar, porque simplemente lo que mide, ¿ok? Ahora sí, estamos claros con esto de aquí. Ya, ok. Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner acá, ojito con los vectores y los escalares. Ya, ¿por qué digo esto de que hay que tener mucho cuidado con los vectores y con los escalares? Ya, al inicio de la clase yo les dije que los vectores van a ser cosas, entre comillas, que van a aparecer siempre. De ahora en adelante, siempre van a aparecer los vectores. Como les dije, prácticamente vectores es como la base de una enorme pirámide o de la torre más alta del mundo. Porque justamente al nosotros realizar cualquier análisis, cualquier experimento, lo que sea que tenga que ver relacionado con física, vamos a estar trabajando obviamente con unidades. Y ya sabemos que dichas unidades que se atribuyen a las mediciones pueden ser representadas bien sea por un vector o bien sea por un escalar. Entonces, des en cuenta que allí tenemos dos cosas que me representan prácticamente lo mismo, que es una medición. Pero justamente nosotros no podemos ir por allí, por la calle, por la vida, diciendo que los escalares van a ser iguales a los vectores. No. Por más de que puedan representar lo mismo, no pueden ser iguales. Es como que ustedes digan que una manzana es igual a una pera. No tiene lógica alguna. Lo mismo acá. Ustedes no pueden jamás, jamás, jamás de los jamases igualar un vector con un escalar. Y lo voy a escribir aquí. Jamás, lo voy a poner en mayúscula, jamás se podrá igualar un vector con un escalar. Quiere decir
que por más que el vector y el escalar tengan las mismas unidades, yo no puedo decir que el vector velocidad es igual al escalar rapidez. No. Profe, pero ambos se miden en metros sobre segundos. ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque el uno tiene dirección y obviamente el otro no posee dirección. Entonces, jamás voy a poder comparar un vector con un escalar. Y cuando digo comparar, obviamente me refiero a decir que el vector velocidad va a ser mayor que la rapidez. Estoy comparando un escalar con un vector. Tampoco. No puedo relacionarlo ni de mayor igual, ni de menor igual, ni solamente mayor o solamente menor. Nada. No se pueden comparar. Ya no se puede igualar. Voy a poner acá. Comparar, entre comillas. No se puede igualar. O entre comillas, bueno, entre paréntesis, comparar un vector con un escalar. Quiere decir que yo no puedo decir en este caso que la distancia al medirse en metros puede ser igual al vector desplazamiento porque justamente también se mide en metros. Tienen la misma unidad de medida, ya está correcto, pero yo no puedo decir que esto es igual. Imposible, no se puede. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Ya, lo que nosotros sí podemos hacer para poder comparar algo que pertenezca al mundo de los vectores y con algo que pertenezca al mundo de los escalares, es decir, solo se podrá comparar la magnitud de un vector con un escalar. Ya, es lo único que sí se puede hacer. Comprar la magnitud del módulo. Tienen nombres, creo que también se le suele llamar norma, pero creo que en el PRE es muy poco utilizado que digan la norma de un vector, pero también se le dice norma, por si acaso. Ya, con eso sí yo puedo comparar, que es justamente lo que hicimos aquí. Miren, dijimos que la distancia es igual al módulo del desplazamiento, porque justamente el módulo es un escalar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Comparar dos escalares. ¿Estamos de acuerdo? Y hago énfasis en esto porque más adelante, ya cuando vayamos por cinemática, es común. Y digo esto porque prácticamente ya perdí la cuenta de cuántos pres llevo dando clase. Siempre hay alguien que confunde rapidez con velocidad. Y son cosas completamente diferentes. ¿Es lo normal? Ya, yo puedo decir que sí, es normal confundir la rapidez con la velocidad. No voy a decir que esté mal, obviamente están aquí para aprender y es parte del proceso equivocarse, pero lo voy dejando obviamente ya en claro para que lo tengan muy en cuenta de que no pueden comparar un vector con un escalar. Eso es netamente imposible. ¿Ok? Estamos claros, todos, seguros, hasta aquí, todos. Todos. Ok, ya. Vamos con lo último que diría yo, que es como que lo que es parte de la teoría, es la representación de un vector. Ya, bien. Creo que ya varias veces he dicho que aquí nosotros vamos a trabajar con vectores y obviamente también con escalares sin ningún problema dentro de un mismo ejercicio. Pero ¿cómo podemos diferenciar aquellos valores que representan vectores de aquellos valores que representan escalares, tomando en cuenta más que todo aquellos que tienen la misma unidad de medida? Pues bien, todo vector siempre, te lo voy a escribir acá, todo vector siempre se va a representar con cualquier letra, sea mayúscula, minúscula, e igualmente lo voy a poner mayúscula o minúscula
Todo vector siempre se va a representar con cualquier letra mayúscula o minúscula, en donde se pondrá una flechita en la parte superior. Quiere decir que si yo me topo con una letra cualquiera que posea una flechita en la parte de arriba, quiere decir que lo que me está diciendo eso allí es que lo que tengo es un vector. Sí, justamente me estaría diciendo que eso es un vector. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un vector A. Si quiero decir que es vector, ¿qué le tengo que poner? Le tengo que poner una flechita arriba. Ese vector A puede ser lo que sea. Puedo decir que eso es 20 metros sobre segundos. Ya, pero yo sé que esto es un vector. Ya, no necesariamente tiene que ser la v de velocidad. Puede ser cualquier letra y obviamente puede tener cualquier unidad de medida. Siempre y cuando, para que sea vector, hay que ponerle una flechita arriba. ¿Ok? Ya, eso es realmente como que un pequeño detalle, nada más. Y algo casi me olvido. Por ejemplo, si nosotros tenemos, obviamente, el vector de velocidad, sabemos que esto es un vector. Si yo le saco el módulo a eso de allí, lo que yo obtengo, ¿qué es? Sabemos que esto es un vector. Esto de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser un vector o un escalar. Muy bien, es un escalar. Y eso de allí, sin ningún tipo de problema, se puede representar con una letra B. Sin las barritas, ¿sí? Sin las barritas. Y esto es un escalar. Y si se dan cuenta, esto ya no tiene la flechita de arriba. Donde esto de aquí venía a representar velocidad, esto de acá ya representa a la rapidez. Y miren, la velocidad sabemos que es vector, la rapidez sabemos que es escalar. ¿Tienen la misma letra? Sí, pero la gran diferencia es que el uno tiene una flechita en la parte superior, mientras que el otro no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Ya. Listo. Hasta aquí es lo que yo diría la teoría básica de todo lo que tiene que ver con vectores. Así que, preguntas antes de ya ir con otra cosa. Ya, algo que ya no tenga nada que ver con la teoría básica de vectores o de escalares. Levanten la mano si todo hasta aquí está claro, si no tienen dudas. No. Ok. Ya. Entonces, vamos cambiando ahora sí un poco de tema y vamos entrando ya de una vez a lo que son las operaciones básicas de vectores. Entre las operaciones básicas tenemos, aunque bueno, no diría operaciones básicas, sino que es más bien una operación básica entre un vector y un escalar. ¿Ya? Igualmente voy a poner acá abajo. Operación entre un escalar y un vector. Aunque bueno, no sería operación, sería más bien multiplicación. Estaba poniendo mal, perdón. Es multiplicación entre un escalar y un vector. ¿Ok? Ya. Sabemos que todo lo que tiene que ver con escalares no se puede comparar directamente con cualquier cosa que tenga que ver con un escalar. Pero resulta que nosotros sí podemos realizar una pequeña operación entre un vector y un escalar, que viene a ser simplemente una multiplicación. ¿Ya? Eh, por ejemplo, sabemos que los escalares generalmente son positivos. Ok, son positivos, pero también sabemos que sin ningún tipo de problema pueden ser negativos o incluso cero. Aquí nosotros también nos vamos a poder estar topando con fracciones, con números decimales. Prácticamente nos podemos topar con cualquier número.
y ese número va a representar un escalar. Pero dependiendo de el valor que tenga ese número y obviamente dependiendo de si es positivo o negativo, van a sucederle ciertas cosas al vector, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el primero, que es escalar positivo, un escalar positivo, bueno, no voy a poner escalar, sino más bien entero positivo por un vector. Voy a poner el color verde. Vamos a suponer que tenemos el siguiente vector. Tenemos este vector de aquí. Ese vector es el vector A. Dicho vector va a tener su propia dirección y vamos a decir que el módulo de A es igual a, qué sé yo, 10 unidades, ¿ya? Y resulta que yo vengo y les digo, bueno, les doy este vector A de aquí con esa magnitud, que obviamente puede ser un valor cualquiera, pero quiero que le multipliquen un número entero positivo, cualquiera. Por ejemplo, podemos decir que le queremos multiplicar, qué sé yo, el número 5. ¿Qué vamos a obtener? Si nosotros queremos multiplicar el número 5 a este vector, lo que nosotros vamos a estar obteniendo es 5 por el vector A. Ya, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros lo que vamos a estar modificando en este caso va a ser única y exclusivamente la magnitud. Solo eso, sí, solamente eso. Es como que nosotros vengamos aquí y digamos que esto simplemente es como decir 5 que multiplica al módulo de A. Esto ya es un vector. Entonces, el módulo de 5 veces A, que ya viene a representar, obviamente, un vector, va a ser igual a 5 por 10. ¿Cuánto me da esto de aquí? 5 veces el vector A como módulo me da 50 unidades. Listo. Vamos a decir, para que quede más clarito el ejemplo, vamos a decir que aquí hay 30 grados. Supongamos. Supongamos que hay 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que hayamos hecho esto de aquí, lo que le sucederá al vector es simplemente que ya no va a medir 10 unidades, sino que va a pasar a medir 50 unidades. ¿Y qué va a pasar con su dirección? Nada. Su dirección sigue valiendo 30 grados. Simplemente esto de aquí es 5 veces, bueno, dejen que quede más bonito, 5 veces el vector A. ¿Qué es lo único que cambia? Solamente su módulo, nada más. Quiere decir que cada vez que nosotros multipliquemos por un número entero y obviamente sea positivo, lo único que se va a estar modificando solamente va a ser su magnitud. Ya que lo voy a escribir aquí igualmente. En este caso, al multiplicar un entero positivo, solo se verá afectada, bueno, solo se verá afectado el módulo del vector. Su dirección se conserva. Su dirección no se altera. ¿Ya? Ojito con eso. Bueno, ¿y qué pasa si le multiplicamos un entero, pero ahora ya no positivo, sino negativo? Bueno, vamos a poner aquí entero negativo por un vector. ¿Qué va a suceder? Ya, vamos a decir que ahora tenemos el siguiente vector. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos este vector de aquí. Vamos a llamarlo vector B, el vector B. Y vamos a decir que el módulo para B es igual a 3 unidades.
Y vamos a poner que la dirección para él es de 60 grados. Ya, supongamos. Ya, para este caso vamos a pedir lo siguiente. Menos uno por el vector b. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Ya, el número puede ser lo que sea, pero vamos a ir por partes. Es menos uno. Estamos multiplicando prácticamente por la unidad. Quiere decir que, ¿qué va a suceder con el módulo del vector? El módulo sigue igual. Pues bien, cuando nosotros multiplicamos por un menos uno, esto también se lo conoce con otro nombre, que es el negativo de un vector. ¿Ya? También se lo conoce como el negativo de un vector. Cada vez que multipliquemos por menos uno. Obviamente, si multiplicamos por un valor diferente de uno, vamos a alterar su módulo. Pero lo que nos interesa es que sea uno. Bueno, menos uno. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Uno dice, bueno, profe, si yo analizo eso como si fuese módulo, bueno, esto es menos uno por simplemente 3, pero alto ahí, esto es módulo. El módulo es un escalar siempre positivo, no puede ser negativo. Quiere decir que esto prácticamente está en un valor absoluto. Entonces tendremos aquí que menos el vector b, ¿a qué sería igual? Al valor absoluto de menos 3. Entonces el módulo de menos b tiene que ser igual a 3. Y nos damos cuenta de que su módulo no cambió. Entonces, ¿qué es lo que hace ese negativo allí? Algo tiene que hacer. Pues bien, justamente el negativo lo que va a hacer es cambiarle la dirección 180 grados. 180, sí, 180 grados. En este caso teníamos que el vector B apuntaba hacia la esquina superior derecha. ¿Sí o qué? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora el vector B va a pasar a apuntar a la esquina inferior izquierda. Quiere decir que esto de aquí sería menos el vector B. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa con su dirección? Su dirección en este caso cambió, porque su dirección no es un ángulo cualquiera. Cuidado, alguien puede decir, profe, aquí estarían los 60 grados. Acabamos de decir que la dirección cambia y la dirección no es un ángulo cualquiera. Es un ángulo que se mide siempre desde el eje positivo. ¿Cuánto hay aquí? Bueno, aquí ya no hay 60 grados. ¿Sí o qué? ¿Cuánto hay en este caso? Habría 240 grados. Muy bien. En este caso, teta, el ángulo depende siempre de la dirección. La dirección es un ángulo en específico, y siempre se mide desde el eje horizontal positivo. Siempre. Ojo, siempre. Ya. Alguien puede decir, profe, si siempre se mide desde el eje X positivo, pues yo puedo decir, bueno, esto es X positivo para que quede más claro. ¿Qué pasa con el ángulo de aquí? Ya, ese ángulo también puede representar dirección. Sí, pero no puede ser un ángulo positivo. En ese caso, la dirección sería negativa. Solo en ese caso. Pero nosotros usualmente siempre utilizamos ángulos positivos, no ángulos negativos. ¿Ok? Entonces, podemos decir aquí que en este caso, bueno, y es X positivo va a depender del marco de referencia. Efectivamente, ya. Yo lo pongo porque es lo habitual. Ya, y es porque acá yo puse que esto era X positivo. Obviamente esto no puede cambiar acá. Si ya acá puse que positivo es hacia la derecha, obviamente acá sigue siendo positivo a la derecha. ¿Ok? Aquí el negativo, aquí el negativo va a hacer que el vector
gire, o bueno, se mueva, bueno, gire 180 grados desde su posición original. ¿Ya? Vectores es un tema muy teórico por lo que veo. Si no te sabes la teoría, no puedes razonar. Mm, más o menos, más o menos. Ya, aquí en negativo va a ser que el vector gira 180 grados desde su posición original. Si el escalar, bueno, si hablamos del negativo de un vector, entonces su módulo no cambia. Ya, el negativo de un vector voy a poner entre paréntesis -1. Ya, -1. Ahí. Entonces su módulo no cambia. ¿Ok? Ya. Ahora sí. ¿Es el único? No. No es el único. Porque justamente tenemos, vamos a poner otro vector. Por ejemplo, color verde. Vamos a llamar esto de aquí el vector C. Donde el módulo de C es igual a 2 unidades. Y en este preciso caso nosotros queremos multiplicar por -3. -3 por el vector C. Ya, ¿qué creen que va a suceder aquí? ¿Qué creen que sucedería en este caso? Muy bien, suceden los dos casos al mismo tiempo. Vamos a tener valor absoluto, sacamos el módulo, el valor absoluto va a ser -3, que multiplica al módulo de C, que sería 2, y si el vector que se multiplicó por -1 se lo vuelve a multiplicar por -1, el vector original habría girado 360 grados. Sí, prácticamente estaremos regresando a la posición original, ¿ya? Prácticamente. Ya, en este caso tendremos que el módulo de -3 veces el vector C sería igual a simplemente 6 unidades. Bueno, obviamente ya saben que el negativo se pierde, es valor absoluto, y tenemos que su módulo cambió. Y aparte tenemos la presencia de un negativo. Muy bien, cambia el módulo y cambia la dirección. En este caso, tendríamos que el vector -3 veces c sería un vector que apunte en esta dirección. Vamos a decir que este ángulo es de, qué sé yo, 10 grados. Esto sería menos, aunque bueno, aquí parece que tiene el mismo tamaño. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Ya, más o menos ahí. Ya, esto es menos 3 veces el vector c. Entonces, la dirección, ¿a qué sería igual aquí? ¿A cuánto? A 190 grados. Muy bien. Vamos a poner acá. En este caso, suceden los dos casos anteriores. Se cambia el módulo, se cambia el módulo y la dirección del vector. Se gira de manera horaria. Solamente se puede girar de manera horaria, no de manera antihoraria. Solamente de manera horaria, ¿ya? Aunque si lo giras de manera antihoraria, a ver, dije horarias, perdón, es antihoraria. Estamos yendo en contra de las manecillas del reloj. Ya, si lo giras de manera horaria, llegas a lo mismo, porque mira, de aquí quieres ir para acá. Esto es de forma horaria y sigo cumpliendo con 180 grados. O sea, da igual, da igual.
O sea, lo que no cambia es que sí o sí se tiene que girar 180 grados. Porque date cuenta, estoy girando de manera horaria, que es lo mismo que decir que giro de manera antihoraria 180 grados. Es lo mismo. O sea, allí no hay diferencia. Es netamente lo mismo. ¿Ya? Bien, los grados no cambiarían. No. Creo que lo dije en antes y lo vuelvo a repetir. El ángulo tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Si yo hago eso de decir, ok, lo giro de forma horaria, lo que tú puedes estar pensando es que el ángulo sería esto de aquí, la dirección. Y mira, este ángulo obviamente se ve que es más pequeñito que el de acá. Ya, pero en este caso creo que habrían, a ver, son 240 de 360. Creo que habrían como 120 si no me equivoco. Ya. Tú dices, ok, la dirección del vector es 120 grados. Ya, eso está mal, porque no es 120 grados. Para que sea de forma correcta, tiene que ser menos 120 grados. ¿Ya? Tiene que ser menos en ese caso. Si estamos, ahí sí te quedó más claro. Ya, lo dije en antes. En antes lo dije. Ok. Bueno, déjenme corrijo. Bueno, no corrijo, sino más bien reacomodo para que quede mejor. Voy a poner aquí multiplicación entre entero negativo y un vector. Y este de acá lo voy a dejar simplemente como el negativo de un vector. ¿Ok? Ya. Listo. Estos son los tres primeros casos. Ya. Cuando nosotros multiplicamos por un entero, obviamente diferente de cero. Ojito. Obviamente diferente de cero. Todavía no vamos a entrar con el cero como entero. Pero ok. ¿Se acuerdan que también les dije que podíamos toparnos con números que sean decimales, fracciones, números irracionales como pi, raíz de 2? Sí, allí la cosa va a cambiar un poco porque más que todo va a depender del valor. Ya, voy a poner acá. En este caso serían números fraccionarios, números fraccionarios o irracionales. Uy, puse U y es I, perdón. Números irracionales por un vector. ¿Ya? Eh, Creo que no he utilizado el color rosa. Ya. Vamos a decir que tenemos este vector de aquí. Ya. Vamos a llamarlo el vector D. El módulo del vector D va a ser igual a 4 unidades. Ok. Ya, pero resulta que yo vengo y les digo, ok, tienen ese vector, pero yo quiero que calculen un medio del vector D. ¿Qué creen que va a suceder aquí? Se va a recortar el vector, prácticamente se va a hacer, uy, perdón, se va a hacer más pequeño. ¿Sí o qué? Vamos a tener aquí que el módulo de este vector sería el valor absoluto de un medio por el módulo de d, que sería 4. ¿Sí o qué? Y esto nos daría que el módulo de un medio del vector d sería igual a simplemente 2 unidades. ¿Qué sucedió aquí? Ah, la magnitud cambió. Pero ya no es como acá, que acá la magnitud aumentaba. Ahora aquí disminuye el valor del módulo. Pero, ¿qué es lo que pasa con la dirección? Nada.
No hay negativo, por lo tanto su dirección se conserva. Vamos a decir que hay 70 grados, por ejemplo. Entonces aquí al final tendríamos que el vector D, bueno, un medio de D sería solamente esto de aquí. Y aquí habrían 70 grados. Y esto es un medio veces el vector D. ¿Sí o qué? Ya, pero justamente en este caso coincidió con que se reduce el valor del módulo. ¿Siempre va a ser así? No, no siempre. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Ya no me alcanza aquí en la hoja. Vamos a decir que tenemos otro vector. Bueno, se me acaban las direcciones. Bueno, vamos a decir que tenemos un vector para acá. ¿Ya? Su dirección es de, qué sé yo, es más de 90, vamos a decir que es 120 grados. ¿Ya? Y esto representa el vector f. ¿Ya? El módulo de f es igual a 5 unidades. Pero yo vengo y les pido, ok, calcúlenme 200 sobre 39 veces el vector f. ¿Cuánto me daría esto de aquí? El módulo de esto sería 200 sobre 39 por 5. ¿Cuánto da esto de aquí? Vamos a ver, 200 sobre 39 por 5. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cuánto les da? A mí me da 25,64 unidades. Ok, ¿qué pasó ahora? ¿Qué sucedió ahora? Aumentó. Por lo tanto, que yo tenga una fracción no me asegura a mí que el valor vaya a disminuir. También puede aumentar. Muy bien, exacto, todo va a depender de la fracción. Todo va a depender de la fracción. Pero yo al tener una fracción presente, eso a mí no me asegura que se vaya a reducir o que vaya a aumentar el valor del módulo. ¿Ok? Ya, en este caso, tendremos que el vector f sigue conservando su dirección, pero su módulo aumentó 120 grados, y esto de aquí sería 200 sobre 39 veces el vector f. ¿Ya? Ok, entonces vamos a poner aquí, cuando se traten de fracciones, el módulo puede aumentar como también puede disminuir. ¿Ya? Como por ahí dijeron, vamos a poner tal cual como dijeron por ahí en el chat, todo dependerá del valor de la fracción. ¿Ok? Pueden aparecer, puedo por ejemplo también decir pi veces el vector f, raíz de 2 veces el vector f, y al final de cuentas es hacer lo mismo que acá arriba. Ya, eso no cambia. Simplemente, si se dan cuenta, es que ya como que depende mucho del valor. Porque tranquilamente puede aumentar, como también puede disminuir. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas? No, no. Ok. Bien, vamos a ir ya con lo último de este tema, y es el vector nulo. Ya, cuando nosotros hablamos de vector nulo, obviamente se nos puede venir a la mente un vector que vale cero. Ya, pero ¿cómo se representa?
Por ejemplo, vamos a decir que tenemos el vector A, por ejemplo. No, ya utilizamos A. Creo que nos quedamos con la letra F. Ya, vamos a utilizar el vector E. Ya, y vamos a decir que el vector E tiene un módulo de 20. Bueno, el módulo D es de 23 unidades. Ya, no voy a poner dibujo porque no lo voy a necesitar, pero yo vengo y les digo, ok, multipliquen por cero al vector E. ¿Qué obtienen vectorialmente? ¿Qué obtienen vectorialmente? Hola, nada, seguro, seguro que nada. Cero unidades me dicen por allí. Por ahí me dicen un punto en el plano. No es lo que estoy preguntando. O sea, lo que me refiero es qué pondrían aquí como respuesta. ¿Qué pondrían aquí como respuesta? ¿Qué ponen? Cero, cero unidades, cero qué, cero me dicen por allí. No, se pone cero, pero ¿qué es esto? Esto no es un escalar. ¿Qué es? ¿Qué es eso de allí? Es un vector. Y si yo quiero decir que esto es un vector, listo. Si yo multiplico por cero cualquier vector, lo que obtengo es el cero vector o vector nulo. Ahí sí, si yo le saco el módulo del cero vector, obviamente, ahí sí yo puedo decir cero unidades. Pero no es lo mismo decir que aquí vectorialmente obtengo cero. Si digo cero, eso es un escalar. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Para el que me dijo que obtengo yo un punto, la verdad es que no es exactamente un punto. ¿Ya? No es exactamente un punto. Bueno, para que quede más claro, creo que ya lo podemos retomar cuando ya estemos viendo lo que son coordenadas vectoriales, pero vamos a que un vector siempre va a tener una dirección, ¿sí o qué? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que estamos hablando del vector nulo, o sea, prácticamente algo que no existe, entre comillas, en un espacio, sea bidimensional o sea tridimensional, en un plano cartesiano, ya, para resumirlo. Entonces, un punto es algo. Un punto para mí es algo. Y eso no es cero. O sea, como tal, no, no diría que el cero vector puede ser representado con un punto. ¿Ya? Se puede relacionar de cierta forma, sí, pero no es exactamente un punto el vector nulo. Ya, yo por eso nunca digo que el vector nulo es un punto en el espacio, porque, bueno, o sea, no tiene magnitud, o sea, vale cero, y para colmo, no va a tener una dirección. Ya, esa es otra. El vector nulo no tiene dirección, porque ni siquiera es un vector que se pueda graficar como tal. ¿Ya? Por ahí me dicen vacío. Ya, no diría vacío, sino más bien es un elemento que es, por así decirlo, neutro, pero dentro de lo que es suma de vectores. O sea, prácticamente como que no afecta y no altera en lo absoluto dentro de una suma de vectores. ¿Ya? ¿Ok? Ok, ¿estamos? Ya, y creo que, creo que se lo dije.
Se puede relacionar. Ya, ¿a qué me refería con esto de poder relacionarlo? Ya. Cuando queremos relacionar el vector nulo con un punto, solamente podemos hablar del origen de coordenadas, el 0,0, nada más. Porque obviamente no tiene magnitud ese vector, por lo tanto no tiene una longitud si lo tratamos de visualizar como una recta. Y sus coordenadas, obviamente, van a ser 0,0 en el caso bidimensional y 0,0,0 en el caso tridimensional. Porque justamente allí no estamos diciendo que hay movimiento o que hay alguna dirección. ¿Ya? Pero, o sea, como que tratar de representar un vector nulo, pues como que no tiene tanta gracia, para ser exactos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Preguntas. No. Ok. Lo voy a dejar hasta aquí por hoy, porque sí quisiera ver en otra clase ya el siguiente tema, que es suma de vectores por métodos gráficos. En lo que es suma de vectores es donde nosotros vamos a estar aplicando lo que vimos prácticamente ahorita de operaciones básicas, que es multiplicación entre un escalar y un vector, que es prácticamente todo esto que vimos aquí ahorita. ¿Ya? Entonces lo dejaríamos por hoy y ya la próxima clase retomaríamos el tema con suma, creo que sería el primero método del polígono. ¿Ya? Suma de vectores por método gráfico, que el primero es método del polígono. Ahí es donde utilizamos eh, mayormente todo esto de aquí. ¿Ok? Así que con todos, no hay dudas, seguros. Ok, ok.